Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, hoy estamos con varias ausencias de hermanos que están de viaje, de hermanos que están también delicados de salud. Estamos en un invierno bastante fuerte últimamente, ¿no? Entonces estamos orando por toda la iglesia para que los que están ahorita guardando reposo en casa puedan mejorar en salud. Y pues que también nuestros hermanos que están de viaje regresen bajo la protección de Dios. Amén. Bueno. Hoy es la tercera parte de nuestra serie, el ser más hermoso del universo. Y quiero que leamos el siguiente texto en Juan 1:18 para que podamos orar antes de recibir la palabra del Señor. Dice así: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Quiero volverlo a leer y pedirte que prestes mucha atención a cada palabra de este versículo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Oremos. Padre, ninguno de nosotros te ha visto con los ojos físicos. Pero todos queremos verte. Todos queremos conocerte. Todos queremos saber quién eres y también que nos conozcas. Queremos que nos ilumines, por favor. Ilumina nuestros corazones con tu palabra. Ilumínanos, Señor, y ayúdanos a verte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veníamos nosotros hablando en los 2 domingos anteriores que Dios quiere ser conocido y quiere que lo conozcamos de verdad, y cuando lo conocemos de verdad no se nos llena la cabeza de información acerca de Dios únicamente, sino que lo que conocemos acerca de Dios se convierte en algo transformador en nuestra vida. Es decir, cuando yo conozco verdaderamente a Dios, mi vida cambia. Si tengo mucha información en mi cabeza, pero mi vida no cambia, entonces no estoy conociendo realmente a Dios, solo estoy conociendo cosas acerca de Dios. Y por eso era necesario que hubiera quietud en nuestra vida. El Señor dice en su palabra: estén quietos y sepan que yo soy Dios, ¿cierto? En Salmo 46:10. Se necesita una quietud en nuestro corazón, se necesita quietud en nuestra agenda también para poder conocer a Dios. No vamos a conocer a Dios orando en la ducha ni cuando vamos en el bus. Se necesita dedicar tiempo a estar a solas con Dios, a intimar con Él para poder conocerlo. Y el título del mensaje de hoy es: tú puedes ver a Dios.
tú puedes ver a Dios. Cada uno de nosotros puede ver a Dios. Y vamos a hablar de esto porque Juan 1:18, como lo estábamos leyendo, dice que nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? Si nadie ha visto jamás a Dios, pero vamos a hablar de que sí podemos ver a Dios, ¿de qué manera sucede esto? Bueno, pues existe una relación íntima, según la Biblia, entre ver a Dios y conocerlo. Una lleva a la otra. Uno no ve a Dios como ve uno a una persona pasar por ahí. No, yo vi a fulano de tal, pero ya no. En nada me cambió eso. No, cuando la Biblia habla de ver a Dios, tiene una relación íntima, muy estrecha con conocer a Dios. Y la Biblia no deja pasar desapercibida esa experiencia de lo que significa ver a Dios. Donde sea que ustedes vean un relato en la Biblia de alguien que vio a Dios, siempre resulta ser una experiencia aterradora. Agar, Jacob, Manoah y su esposa, Gedeón, Isaías, todos ellos tuvieron experiencias en las que dijeron ver a Dios, y la experiencia no fue lindísima. Les transformó la vida, por supuesto, pero no fue una experiencia lindísima de que yo lo vi y mejor dicho, yo estaba en las nubes. No, fue una experiencia aterradora. ¿Y por qué fue una experiencia aterradora? Porque al ver ellos a Dios, pudieron ver qué tan pecadores eran. Y de inmediato, lo único que ellos exclamaron es: ¡ay de mí, que mis ojos han visto a Dios! Voy a morir porque vi a Dios. Es una experiencia aterradora porque pueden ver quiénes son ellos cuando ven a Dios. De hecho, Isaías, cuando él tiene esa experiencia de ver a Dios, apenas lo hace, su exclamación es: ¡ay de mí, que soy muerto! Dice así, porque mis ojos han visto a Dios y yo soy de labios inmundos, yo soy de labios impuros y vivo en un pueblo de gente de labios impuros. De inmediato, al ver a Dios, él lo que puede ver es su pecaminosidad y empieza a confesar sus pecados. Entonces ellos tuvieron estas experiencias y desde ese momento en que tuvieron esa experiencia nunca volvieron a ser los mismos. Donde tú lo leas en la Biblia te vas a dar cuenta de eso. Cuando vieron a Dios nunca volvieron a ser los mismos. Sin embargo, dichas experiencias se limitaron a hacer encuentros con Dios por medio de manifestaciones angelicales, sueños, visiones, etc. Es decir, ellos no vieron literalmente a Dios. Ellos vieron fue manifestaciones angelicales de Dios, o vieron a Dios en un sueño, o vieron a Dios en una visión, pero no lo vieron literalmente. Y si aún así en una visión o en un sueño o en una representación angelical de Dios lo vieron y temblaron de terror, ¿cómo sería si lo vieran en realidad? Tal y como Él es, digámoslo así. Ellos nunca lo vieron cara a cara. Y el único, en la historia de la Biblia, en todos los pasajes bíblicos, el único que estuvo realmente cerca de tener esa experiencia, el único que estuvo realmente cerca de poder ver a Dios cara a cara, fue Moisés. Y en esa experiencia Dios mismo declaró algo sorprendentemente aterrador. Y está en Éxodo 33, del 18 al 20. Dice así: Moisés respondió. Aquí está Moisés delante de Dios y le dice lo siguiente: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Moisés quería ver a Dios y le hace esa súplica: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Versículo 19: el Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera.
Sin embargo, versículo 20, no podrás ver directamente mi rostro. ¿Por qué? Porque nadie puede verme y seguir con vida. Wow. Nadie puede verme y seguir con vida. Esto es aterrador. ¿Cómo es posible que Dios, el que nos creó, ese Dios maravilloso que alabamos, que ahorita le estábamos cantando, si lo viéramos con nuestros propios ojos caeríamos muertos? De repente, ¿cómo es eso posible? Eso es aterrador. ¿Por qué sucedería eso? Creo que es quizás debido a su santidad y nuestra pecaminosidad. Seríamos fulminados en un instante al ver a Dios. El mejor ejemplo que a mí se me ocurre cuando hablo de estas cosas es el siguiente. Intenta durante un minuto, al mediodía, el sol ahí, cielo despejado, ver el sol. Inténtalo durante un minuto sin cerrar los ojos. No puedes. Tan sencillo, no puedes. Y eso que estamos hablando de una estrella que está a aproximadamente 150 millones de kilómetros de distancia y no la podemos ver por un minuto. Y eso que es una estrella creada por Dios, y no es la estrella más grande que existe en el universo. Es un granito de mostaza al lado de las superestrellas. Y todas ellas creadas por Dios. O sea, Dios es más grande que todo esto, ¿sí? Dios es más glorioso que todo esto. Pero ni siquiera estoy hablando de que Dios sea más brillante que el sol, que sí. Pero no estoy hablando en términos físicos, sino que la santidad de Dios, su presencia manifestándose, si Él es tan glorioso, un hombre pecador como yo no podría hacer más que desaparecer en ese momento. Es decir, mientras nuestros ojos no soportan el brillo del sol, nuestro corazón pecaminoso no podría soportar la santidad de Dios. Y es por esa razón que no podríamos ver cara a cara. ¿Qué tan cierto es que debido a la condición de mi corazón no puedo ver a Dios? Jesús habló de eso. Hay una relación muy estrecha entre la capacidad de ver a Dios y la condición de mi corazón. Porque Jesús dijo, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Él dijo eso. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa esto? Que en la medida que mi corazón está más corrupto por el pecado, menos puedo ver a Dios. Pero en la medida que mi corazón más se purifica, más puedo ver a Dios. Esto es curioso. Sin embargo, ninguno de nosotros ha visto a Dios con sus propios ojos. ¿Y saben qué es eso? Creo que es una gran y vergonzosa reprensión para todos los seres humanos. Porque si todos podemos pararnos honestamente y decir, yo jamás he visto a Dios, es una forma de poder también confesar, mi corazón no es lo suficientemente puro. Entonces, cuando Moisés tuvo la experiencia de ver la bondad de Dios, y esa expresión sí que es curiosa, esa expresión es interesante, porque Dios no le está diciendo te dejaré ver X o Y parte de mi cuerpo, sino que le está diciendo te dejaré ver mi bondad, pero no verás mi rostro. Y uno dice, uy, Dios es difícil de comprender. El caso es que Él le muestra su bondad a Moisés, y Moisés logra ver una gloria. No ve su rostro, porque si hubiera visto su rostro habría muerto, pero ve
una manifestación de la gloria de Dios especial, y fue tan gloriosa que cuando Él descendió del monte, otra vez a donde estaban los israelitas, narra la palabra del Señor que el rostro de Él resplandecía y la gente se asustó y se alejaron de Él. ¿Por qué? Porque se asustaron de verlo a Él con su rostro resplandeciente. Y eso fue tan impactante que Moisés tuvo que de ahí en adelante por varios días ponerse un velo, cubrirse el rostro, para que él pudiera comunicarse con los israelitas hasta que llegara el momento en que esa gloria o esos vestigios de la gloria de Dios en su rostro desaparecieran. Pero imagínense lo que produjo un instante en la gloria de Dios, y no la de su rostro, sino la de su bondad, sea lo que sea que eso signifique. La Biblia, sin embargo, y esto es supremamente importante, la gloria de Moisés se desvaneció, ¿sí? Pero la Biblia nos promete que nosotros vamos a experimentar una gloria superior a esa que experimentó Moisés, y la que nosotros vamos a experimentar nunca se va a desvanecer. Tenemos esa promesa en la palabra del Señor. ¿No les parece maravilloso? De esa promesa vamos a hablar al final del mensaje de hoy, porque lo que ahora nos importa es que hay una íntima relación entre ver a Dios y conocerlo. ¿Por qué no fueron los otros israelitas los que vieron a Dios, sino Moisés? Porque Moisés tenía un corazón diferente, porque Moisés tenía una relación más cercana, etcétera, etcétera. Es decir, solo en la medida, y creo que esto es un ciclo, solo en la medida que yo me dispongo a conocer más a Dios, lo puedo ver más. Pero del mismo modo, en la medida en que yo veo más a Dios, lo conozco más. O sea, ver a Dios me lleva a conocerlo, y conocerlo me lleva a verlo mejor. ¿Sí? Entonces, si hay una estrecha relación entre ver a Dios y conocerlo, esto significa que en la medida que alguien tiene la experiencia de ver a Dios, en esa medida lo va a conocer. Y en la medida que lo conozca, su vida va a ser transformada. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres ser transformado? Entonces, ¿sabes qué necesitas? Conocer a Dios. Ahora, ¿tú quieres conocer a Dios? Amén. Entonces, ¿sabes qué necesitas? Ver a Dios. Bien. Y creo que es precisamente por esta razón que Dios prohíbe tajantemente y condena terriblemente el pecado de la idolatría. Creo que es por esta razón. En Éxodo 20, del 3 al 6, dice la palabra del Señor lo siguiente. Este es el segundo de los 10 mandamientos. Dice: no hagas ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Aquí claramente vemos algo: las imágenes deshonran a Dios. ¿Pero por qué la deshonran? ¿Qué pasaría si tú te enteraras que alguien que tú conoces le está diciendo a todo el mundo que tú tienes cara de mosca? ¿Qué pensarías? Oiga, imagínese que fulano anda diciéndole a todo el mundo que usted tiene cara de mosca.
¿Qué le pasa? ¿Cierto? ¿Por qué hace eso? Qué falta de respeto, ¿cierto? Porque tú no tienes cara de mosca. Sería ofensivo, sería deshonroso. Y eso que estamos hablando de dos seres vivos, físicos, mortales, como yo y una mosca. Pero cuando decimos, o cuando Dios dice no hagas imágenes de Dios, es todavía más tremendo. Es más deshonroso porque estamos diciendo que Dios tiene una forma. ¿Cómo podríamos atrevernos a decir que Dios es un ser con 6 brazos y cabeza de elefante? ¿Cómo podríamos atrevernos a decir que Dios es así o asá y tiene tal forma y le hago una imagen y no solo hago eso, no solo distorsiono quién es Él, sino que cojo esa imagen, ya sea en un cuadro, en una estatua, en una estampita, en un prendedor, lo que sea, y ante esa imagen oro, ante esa imagen me arrodillo, ante esa imagen siento que me estoy conectando más con Dios, o por tener esa imagen siento que mi casa va a estar más protegida por Dios. Eso es deshonroso para Dios, porque esa imagen no es Dios, ni lo representa, no lo puede representar así como una mosca no te representa a ti. No te representa. Dios es mucho más glorioso que cualquier imagen que tú puedas fabricar de Él. Entonces cualquier imagen que uno levante para creer que eso me acerca a Dios en alguna manera, o para honrar a Dios por medio de eso, o darle un culto a Dios por medio de eso, es deshonroso. Eso hizo Israel. Moisés se fue al monte, estuvo allá 40 días desaparecido, pasando tiempo con Dios, y los israelitas ven, esto no volvió, entonces pues bueno, igual Dios nos sacó de la esclavitud en Egipto, entonces hagamos una imagen para que sigamos esa imagen, ya que Moisés no está, no podemos seguir a Moisés, a Dios nunca lo hemos visto, entonces hagamos una imagen y hacen una imagen de un becerro de oro. Y después de que hacen ese becerro de oro dicen, este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Tú crees que ellos eran tan mensos para creer que ese becerro los había sacado de la tierra de Egipto? No, obvio no, si ellos mismos lo hicieron. Ellos no creían que ese becerro los había sacado de la tierra de Egipto, pero quisieron hacer una representación del Dios que los sacó de la tierra de Egipto, y Dios se enojó con ellos porque dijo, yo no soy ningún becerro. Isaías 40 del 18 al 20 dice, a Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. No puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores fabrican estatuas. Los joyeros las recubren de oro y les ponen cadenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra y se lo llevan a un artesano, pero este, por más hábil que sea, hace un ídolo que ni puede pararse. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de estas imágenes. Creo que está clarísimo. No podemos comparar a Dios con ninguna imagen. No podemos hacer eso. ¿Y por qué es eso? Porque Jesús mismo dijo algo. Dios es espíritu. Revelador y sencillo. Dios es espíritu. Él lo dijo en Juan 4:24. No va a salir en pantalla, solo lo menciono para que ustedes lo puedan leer en casa. Dios es espíritu. Por eso en Deuteronomio 4 del 15 al 18 dice lo siguiente: pero tengan mucho cuidado, y miren esta advertencia: ustedes no vieron una figura del Señor
el día que les habló desde el medio del fuego en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Nada. No se corrompan. Entonces, ¿saben qué significa esto? Que las imágenes no solo deshonran a Dios, sino que también engañan al ser humano. Las imágenes engañan al ser humano. Y permítanme hacer un ejemplo sencillito. Piensa en la Virgen María en este momento. ¿Cuántos de ustedes ya pensaron en una mujer con cara europea, blanca, con una coronita toda inmaculada? Re italiana. ¿Sí o no? Y probablemente la verdadera Virgen María se parecía más a Dirley, porque era judía. Era seguramente una mujer morena, trigueña, y según su clase social era una mujer de clase media, nada tan de la realeza como unas imágenes nos enseñaron que era. Si eso es en cuanto a una mujer, porque María fue madre de Jesús, ¿cierto? Pero no madre de Dios en ese sentido, porque ella no concibió a Dios como si antes de que eso fuese, Dios no existía. No, Dios es el Dios de María. María es un ser humano que fue escogida por gracia para tener al Salvador, a Jesús, al Hijo de Dios, por gracia y obra del Espíritu Santo. Pero es una mujer. Bienaventurada sin duda, pero una mujer como tú o como yo. Si así es en cuanto a una imagen de esta mujer, que hoy en día nos engaña porque no piensa ser otro tipo de mujer, ¿cómo será una imagen de Dios? ¿Cuán engañoso es que yo crea que una imagen va a representar a Dios? Me engaña, me transmite una idea que no es. Me transmite una imagen de Dios que no es, y por eso él dice no se corrompan, porque, y quiero volver a leer el versículo 15, tengan mucho cuidado porque ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló. No hay figura, no hay manera de que él sea representado. Por eso Agustín de Hipona dijo lo siguiente: los ojos de este cuerpo ni ven ni verán a Dios. Tenlo siempre presente. Los ojos de este cuerpo ni ven ni verán a Dios. Es lo que leíamos ahorita en Juan 1:18, ¿no? Nadie ha visto jamás a Dios. Otra alternativa que nosotros los seres humanos tomamos a la imaginación visual de Dios es la imaginación filosófica o teológica de Dios. ¿Cómo así? Pues que entonces ya no nos imaginamos a Dios o hablamos de Dios en términos de imágenes, pero hablamos de Él en términos morales. Entonces creemos no que Dios tenga tal forma, sino que creemos que Dios es de tal manera en su carácter. Y nos imaginamos a Dios también así. Entonces decimos, no, pues yo creo, hay gente que dice, no, yo creo en Dios a mi manera. ¿Sí? Yo creo en Dios a mi manera. Es que mi Dios es así. No, lo siento, mi Dios no es como el suyo. Yo no creo en su Dios, porque mi Dios es un Dios así, así, así. ¿Sí? Todos hacemos eso, nos imaginamos a Dios de una manera. Entonces, en cierta medida estamos haciendo filosofía o teología acerca de quién es Dios. Pero Dios tampoco puede ser conocido por lo que como hombres razonemos acerca de Él. Dios no puede ser conocido por lo que razonemos acerca de Él. Esto es absurdo. O sea, ¿tú crees que por el hecho de que tú lo imaginaste ya es cierto?
yo siempre he puesto este ejemplo. ¿Qué tal yo decir que fulanito de tal, digamos, José? Yo iría a hablar con otras personas, José, ah, sí, el José Corredor, claro, José Corredor, sí, el jíbaro. Sí, claro, yo lo conozco. Él va a mi iglesia, sí, el jíbaro. ¿Qué? José va a decir, ¿usted qué le pasa? ¿Usted por qué está diciendo eso de mí? Ah, es que yo pensé, qué pena, es que yo pensé, no, qué ofensa tan terrible. El hecho de que yo piense o me imagine que José es esto o esto otro, no hace que él sea esto o esto otro. Y lo que sí puedo hacer es difamar a José a los oídos de otras personas. Entonces cuando yo me imagino que Dios hace esto o esto otro, yo debo tener cuidado. ¿Realmente Él es así? ¿O es solo producto de mi imaginación? Y si es producto de mi imaginación, estoy pecando al creer que es así, y peor aún al enseñar a otros que Él es así. La Biblia dice en 1 Corintios 1:21, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Ves lo que dice? Dios mismo en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Qué se hizo? Atención, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Y esto es tremendo. ¿Recuerdan cuando leímos el pasaje anterior de Deuteronomio que decía, tengan cuidado porque ustedes no vieron una figura del Señor en el monte el día que Él les habló? Israel tuvo un encuentro con Dios, no lo vieron, tuvieron un encuentro maravilloso con Dios. Desde ese día Israel no volvió a ser el mismo, pero no lo vieron, pero lo escucharon. O sea, no necesitaban verlo, necesitaban oírlo. Porque si hubieran tenido necesidad de verlo, Dios se hubiera dejado ver. ¿Pero por qué no se dejaba ver? Porque los habría matado. Entonces lo que ellos necesitaban era oírlo. Y aquí en Corintios 1:21, en 1 Corintios 1:21 nos está diciendo que a Dios no le plació dejarse conocer por medio de nuestra humana sabiduría, pero sí le plació salvar a los que creen por medio de ¿qué? La predicación del Evangelio, cosa que Pablo entre comillas llama ridícula. ¿Por qué? Porque el ser humano considera ridículo el Evangelio y la predicación del Evangelio. Yo soy una de las personas más ridículas del planeta, para muchos, por estar aquí parado hablando estas cosas. Así es como el mundo ve la predicación del Evangelio, pero Dios escogió la predicación del Evangelio para salvar a los que creen. ¿Y saben qué es la predicación del Evangelio? Un mensaje. O sea, para salvar a la gente, Dios no necesita que lo vean. Porque si lo ven, se mueren. Lo que necesita es que lo escuchen. Y el primer medio que va a usar para que la gente lo escuche es por medio del mensaje del Evangelio. Eso fue lo que Dios mismo escogió para salvar a la gente. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Que no nos está diciendo, ¿quieren ser salvos? Vayan y viajen hasta tal ciudad y allá en tal templo me van a encontrar. No, Dios no está diciendo eso. Dios no está diciendo, vayan y ayunen tantos días y van a tener una experiencia sobrenatural en la que me van a ver y ese día van a ser salvos. No, Él no nos dice, váyanse hasta el Tíbet, váyanse hasta el Everest, vayan a no sé dónde. Él solo dice, escuchen el Evangelio. Y el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo.
Entonces la predicación del Evangelio es el medio que Dios ha usado para darse a conocer. Pero atención, es el medio, no el fin. ¿Sabes cuál es el fin de la predicación del Evangelio? Jesucristo. 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 Hebreos 1 del 1 al 2 dice lo siguiente. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Importantísimo. ¿De qué está hablando aquí el autor de Hebreos? Dice, hace mucho tiempo, es decir, en la era antigua, antes de Cristo, Dios, ¿qué hizo? Habló muchas veces. Versículo 1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces. No dice se dejó ver, sino habló muchas veces. ¿Y lo hizo por medio de quiénes? De los profetas. ¿Qué significa esto? Que antes de Cristo Dios podía ser conocido por medio de lo que los profetas dijeran. ¿Bien? O sea que en tu Biblia, ¿tienen Biblia física? Los que tengan Biblia física, levántenla por ahí. Eso, qué lindo. Ahí en el Antiguo Testamento tienes todo lo que los profetas dijeron. De Génesis a Malaquías. Tienes todo lo que los profetas dijeron para que Dios se diera a conocer. Ahí tienes a Dios hablando, desde Génesis hasta Malaquías. Todo lo que los profetas nos dieron a conocer de Dios. Pero el versículo 2 en Hebreos nos dice que ahora viene algo mejor, o ha venido algo mejor. Versículo 2. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Pero miren lo que está diciendo. Dios habló por medio de los profetas y ahora en nuestros tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Esto es una bomba. Cristo vino a dar a conocer a Dios de una manera como los profetas no pudieron. Cristo, el Hijo de Dios, es el medio perfecto para conocer a Dios. Cristo es el medio perfecto para conocer a Dios, y por esa razón es que Pablo decía que a Dios le plació salvar a la gente por medio de la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es el mensaje de Cristo. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? Amén. Entonces, ¿qué necesitas? Conocer a Cristo. ¿Quieres ver a Dios? Entonces, ¿qué necesitas? Ver a Cristo. Así dice Colosenses 1:15. Mira lo que dice. ¿Tenemos Dios hablado hoy ahí? No, bueno. Entonces miremoslo acá. En la Nueva Traducción Viviente dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Ves eso? En la versión Dios habla hoy dice: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Cristo es la imagen de Dios. Dios dijo en el Antiguo Testamento: no se hagan imágenes mías porque ustedes no me han visto. No se inventen cosas mías que no saben.
Pero viene Cristo y la palabra nos dice, Cristo es la imagen de Dios. ¡Wow! Tú podrás decir, o sea que bien tener, o sea, no puedo tener un cuadro por allá de Vishnu, de Shiva, del elefante de 4 brazos, de todas esas cosas que los hombres se inventan de Dios. Pero puedo tener una imagen de Jesús. Volvemos a lo mismo. ¿Y tú qué sabes que ese es el Jesús? Ese blanco, mono, rubio, de ojos verdes, barbadito. No, estamos haciendo de Jesús nuevamente un ídolo. ¿Sabes por qué? Porque seguramente las imágenes artísticas de Jesús más antiguas serán de unos 1000 años aproximadamente. Y de ahí para atrás, esos 1000 años que pasaron, ¿qué? Son imaginación de Jesús. Se imaginaron a Jesús así. Entonces ese que tú estás viendo ahí puede ser Obi-Wan Kenobi o un actor, mejor dicho, fijo, era un modelo. Era un modelo. La imagen que tú tienes ahí es de un modelo, pero no es de Jesús. Esto nos lleva a algo. O sea, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y Él les dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿es que acaso no he estado yo todo este tiempo con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Entonces, eso significaría que ellos fueron muy de buenas, porque ellos vieron la imagen de Dios y nosotros no, porque Cristo ya no está físicamente entre nosotros. ¿Es eso lo que está queriendo decir? No, porque estaríamos queriendo decir que entonces en los cielos Dios tiene cara de judío. Y no es eso. Cuando dice la Biblia que Cristo es la imagen de Dios, no está diciendo que Él físicamente era la imagen de Dios, porque Jesús mismo dijo, Dios es espíritu. Jesús solo tuvo un cuerpo y ya. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Jesús es la imagen de Dios, se está refiriendo a que es una imagen no física de Dios. Por eso Juan 1:18, y vuelvo a leerlo, si me ayudas con la primera cita, Juli, Juan 1:18, Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Juan, dice esto: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Entonces Jesús es la imagen visible de Dios, en el sentido en que con 4 cosas de Él, Jesús nos mostró a Dios. ¿Cuáles 4 cosas? ¿Su cabello? No. ¿Su barba? No. ¿Su estatura? No. Estas 4 cosas: su carácter, sus obras, sus palabras y su esencia. Entonces Cristo es la imagen visible de Dios porque Él en forma humana tuvo un carácter visible. Es decir, yo veo a Jaime y Jaime es de esta cierta estatura, con textura, cabello de tal forma, color de piel, pero no solo veo eso, también yo veo su carácter, ¿cierto? ¿Cómo? En mi relación con Él. Yo sé que Él tiene un carácter así y así. El carácter es visible. Los que me conocen también saben cómo es mi carácter. El carácter es algo visible. Entonces, el carácter de Jesús era la imagen visible de Dios. Las obras de Jesús
fueron hechas para que pudiéramos ver a Dios, y las palabras de Jesús fueron dichas para que pudiéramos ver a Dios y la esencia de Jesús. Es para que sepamos quién es Dios. Entonces, hablemos primero de su carácter. El carácter de Jesús es puro, justo y santo. Eso lo tienes ahí en tu Biblia. Ahorita ustedes levantaron la Biblia y les dije, de Génesis a Malaquías, ustedes tienen todo lo que Dios dijo acerca de sí mismo por medio de los profetas. Pero de Mateo a Apocalipsis tienes el carácter de Cristo. En Juan 8:46, miren lo que dice Jesús tan precioso. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Este es Jesús, una persona que se pudo parar frente a la humanidad y decirle, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Y nadie lo pudo acusar de pecado. Ustedes a mí me pueden acusar de pecado seguramente, muy seguramente, pero Jesús no, porque Él nunca pecó, porque Él tiene un carácter puro, justo, santo. El apóstol Juan lo llamó Jesucristo el justo. Y el apóstol Pedro dijo de él en 1 de Pedro 2:22 lo siguiente: Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Ese es el carácter de Jesús. Y cuando vemos ese carácter, vemos a Dios. Entonces, ahí tienes tu palabra, ahí tienes la Biblia. Busca el carácter de Jesús, porque al ver el carácter de Jesús vas a ver a Dios. Número 2, sus obras. ¿Cómo fueron las obras de Jesús? Maravillosas, admirables, poderosas para salvar. Contempla el propósito de sus milagros. Contempla el propósito de sus milagros, que cuando en las bodas de Caná Él convirtió el agua en vino, no fue meramente para que las personas de esa fiesta tuvieran mucha celebración y alegría porque se les había acabado el vino. No fue meramente por eso. Fue porque por medio de ese milagro Él estaba mostrando algo, y era que esa agua en esas tinajas que estaban guardadas para los ritos de purificación, era necesario que se tiñeran de sangre, simbólicamente hablando. En otras palabras, diciéndonos el Señor que ya no seríamos purificados con agua en un rito religioso, sino purificados con su sangre derramada en la cruz. Contempla el propósito de los milagros de Jesús, que dio vista a ciegos, no solo para que ellos pudieran ver y disfrutar esta vida hermosa con sus colores, sino para enseñarnos que nosotros, enceguecidos por el pecado, solo por medio de Cristo podemos ver de nuevo. Y ahora podemos ver la verdad, porque el pecado nos enceguece. Y solo por medio de Jesús podemos volver a ver. Contempla la sanidad a los leprosos, que no solo sucedió para que ellos se reintegraran a la sociedad y pudieran volver a sus casas a estar con sus familias, sino porque por medio de esos milagros Jesús nos enseñó que así como ellos fueron sanados de la contaminación de su piel, nosotros somos sanados de una contaminación peor en nuestros cuerpos, y es la contaminación del pecado.
Solo por medio de Cristo podemos ser sanados de la terrible enfermedad del pecado. Contempla los milagros de Jesús, contempla las obras de Jesús, que Él multiplicó los panes y los peces y dio pan a los hambrientos. No solo para que en una tarde los estómagos de ellos fueran saciados, sino para enseñarnos que nosotros estamos vacíos por dentro y solo podemos ser saciados con Jesús, el pan de vida. Nada en este mundo nos podrá saciar, pero si comemos de Jesús no volveremos a tener hambre, y si bebemos de Jesús no volveremos a tener sed. Considera las veces que Él resucitó personas, como a Lázaro. No solo lo hizo para que ellos, volviendo a la vida, pudieran quizás cobrar un mayor significado de su breve tiempo en la tierra, sino para que nosotros pudiéramos entender que Él, Jesús, es la resurrección y la vida. Y todo aquel que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Contempla las obras de Jesús. Ahí las tienes escritas en el libro. En 2 Corintios 5, 21 nos dice la Biblia lo siguiente: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Mira las obras de Jesús. Jesús, al morir en la cruz, no estaba muriendo porque unos judíos que lo estaban siguiendo lo traicionaron y unos judíos religiosos hicieron un complot en su contra y unos romanos lo crucificaron. No, Él no estaba muriendo en la cruz por eso. Esos fueron solo los medios. Jesús, al morir en la cruz, estaba siendo castigado por el Padre por tus pecados y mis pecados, para que pudiéramos hoy, en cualquier lugar, nosotros entrar a la presencia de Dios en oración y no ser fulminados por Él, sino recibidos con amor, porque nos ve como inocentes. Gracias a Cristo. Amén. Ya no hay culpa. Hemos sido justificados gracias a las obras de Jesús. Y no solo eso, sino que en Hebreos 4, del 14 al 16 dice: en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Y atención a esto: Él, Jesús, fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Entonces es importantísimo, o sea, ya que Él fue tentado en todo, ahora entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. En otras palabras, tenemos en Jesús, en su carácter y en sus obras, alguien que fue tentado en todo y que nos dice: yo te entiendo, ven a mí y recibe fuerzas para luchar. ¿Te das cuenta cómo es que era necesario que Él viniera? ¿Te das cuenta cómo es que era necesario que Él se hiciera hombre? Si Él no se hubiera hecho hombre, nada de esto habría pasado. ¿Podríamos conocer esto de Dios de otra manera? No. Considera también sus palabras. No solo su carácter, no solo sus obras, considera también sus palabras, las palabras de Jesús. Las tienes allí escritas. Nunca nadie ha hablado ni hablará como Él. Jamás.
Si quieres irte a leer libros de superación personal y de Deepak Chopra y Dale Carnegie y todo eso, hazlo. Pero es basura al lado de las palabras de Jesús. Porque nunca nadie ha hablado como Jesús. Jesús no es un medium. Jesús no es el líder de una religión. Jesús no es un sabio de las montañas. Es muchísimo más que eso. Nunca nadie ha hablado ni hablará como Él. En Juan 12 del 48 al 50 dice así, Él mismo, palabras de Jesús. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. ¿Quién habla así, hermanos? Buda no habló así, Mahoma no habló así. ¿Quién se atreve a decir, los que me rechacen a mí, mis palabras serán juzgados el día del juicio? Hay que tener mucho peso, mucha autoridad para poder decir eso. O es un lunático de lo peor, o es alguien extremadamente grande, pero no es alguien normal. No es alguien normal. Versículo 49, yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. En otras palabras, cuando tú lees las palabras de Jesús, sabes que estás leyendo a Dios mismo. Cuando tú lees, y me encanta, alguna vez escuché, no sé quién fue el que dijo eso, lo vi en internet, que alguien decía, ¿quieres escuchar audiblemente a Dios? Lee la Biblia en voz alta entonces. Porque nosotros con esa tendencia nuestra de que es que hasta que no vea a Dios descender en una nube no voy a creer en Él. No, pues es que el día que descienda Dios en una nube te vas a morir en un segundo. No vas a tener tiempo para creer en Él. Pero mira, si escuchas a Jesús, estás escuchando a Dios. Entonces, lo tienes ahí en un libro y lo dejas en la mesa de noche que se empolve toda la semana. ¿Eso haces con las palabras del Dios viviente? Pero ¿qué dijo Pedro acerca de las palabras de Jesús? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por último, considera su esencia. Y esto es lo más importante. Considera la esencia de Jesús. Porque todo lo que hemos podido decir hasta ahora solo tiene sentido si reconocemos esto. Jesús es Dios. Si Jesús no es Dios, todo lo que dijimos de aquí para atrás son patrañas. Se puede dudar. Pero si Jesús es Dios, todo lo que dijimos de aquí para atrás tiene que ser cierto. Y para eso quiero que muy rápidamente destacar algunas cosas de Juan 1, los versículos 1, 3, 4 y 14 al 18. Mira lo que dice Juan 1. En el principio ya existía el verbo. Hay otro libro en la Biblia que empieza con la misma frase, en el principio. ¿Saben cuál es, no? Génesis 1:1. El primer libro del Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí en Juan 1:1 nos dice, en el principio ya existía el verbo. Wow, nos habla del verbo y nos está diciendo que el verbo es eterno. El verbo,
Eso nos suena rarísimo, ¿cierto? El verbo es eterno. Por lo menos la información clara es esta, que el verbo es eterno. Es decir, antes de que todo fuera creado, el verbo ya existía. Pero no solo dice eso, sino que, y el verbo estaba con Dios. Lo está tratando como si fuera una persona, ¿cierto? El verbo estaba con Dios. Estaban juntos. Antes de que todo existiera, existía Dios. Pero Dios estaba con el verbo. El verbo estaba con Dios. Como dos personas en una comunión perfecta. Antes de que todo existiera. Pero no solo está haciendo esa distinción de dos personas, sino que remata el versículo diciendo, y el verbo era Dios. Esto explota en nuestras cabezas, porque está diciendo que el verbo, sea lo que fuera que fuese, permítanme expresar así, cuando uno escucha eso por primera vez, sea lo que fuera que fuese, ese verbo existía desde antes de que todo fuera creado, era eterno, pero estaba con Dios, pero era Dios. O sea, estamos hablando de dos personas que están en comunión, pero ambas personas son Dios. No está hablando de dos dioses diferentes, sino de un solo Dios manifestado en dos personas. Una de la cual nos está diciendo que Él es el verbo, y la otra de la cual nos está diciendo que es Dios. Pero ese verbo también es Dios. Y en el versículo 3 nos dice, por medio de Él, ¿de quién? Del verbo, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Aquí empezamos a entender ya algo más claro. Porque en Génesis 1:1 vemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y por allá en el versículo 4 empieza diciendo, y Dios dijo, hágase la luz. Hágase la luz. Dios dijo. Dios es tan diferente de nosotros y tan grande que Él, hablando, las cosas son hechas. Él no fue que cogiera una masita y ¡pum!, creó la tierra. No. Él dijo y fue hecho. Creó todo de la nada por medio de sus palabras. Y cuando Él dijo sea la luz, hubo luz. O sea que sus palabras tienen un poder, una acción, y esas palabras, acción, son verbo. Entonces, ese verbo del cual está hablando aquí Juan son esas palabras, son ese aliento que sale de la boca de Dios. Ahí está el verbo, está ese Dios, pero habla y sale el verbo, y el verbo hace las cosas, ¿sí? Por eso dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Dios creó todas las cosas por medio del verbo. Hágase la luz, y fue la luz. El verbo es el agente creador de todas las cosas. Y nos dice en la segunda mitad del versículo, y en Él estaba la vida. El verbo es vivificador. Y haya plantas, y haya animales en las aguas, y haya aves en los cielos, y de inmediato sucedía. Iba siendo creado por el verbo, por Dios dando la orden, y el verbo, esa palabra salía y hacía vida. Ese es el verbo. Él es vivificador. Es el verbo el que da vida a todas las cosas en este mismo instante y las mantiene. Perdón, ese es el versículo 4.
Y en la segunda mitad, ahora sí, del versículo 4 dice, y la vida era la luz de la humanidad. O sea, no solo en este verbo está la vida, sino que también la luz de la humanidad. En otras palabras, por el pecado, nosotros estamos en tinieblas. Pero gracias al verbo hay luz. El verbo tiene una función reveladora, de resplandecer, de mostrarnos la verdad. ¿Qué tal este verbo? Maravilloso, ¿no? Precioso. Pero, ¿cómo así que el verbo? Y entonces viene en el versículo 14, clarísimo. Y nos dice Juan, y el verbo se hizo hombre. ¿Qué más que decir? El protagonista de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el verbo, hecho hombre. Y el verbo se hizo hombre. El verbo es Jesús. Jesús es el verbo. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Atención, la gloria que corresponde al Hijo unigénito, y acá nos dan más información. Entonces son dos personas, una llamada verbo, la otra llamada Dios, pero acá nos da más revelación y dice, este verbo, esta persona que es Dios, también es llamado Hijo unigénito del Padre. O sea, ese otro es el Padre. Entonces es como si Juan 1:1 dijera, en el principio estaba el verbo, y en el principio estaba Jesús, y Jesús estaba con su Padre, y Jesús era Dios. ¿Sí? Entendemos que tenemos un solo Dios manifestado en tres personas. Estamos hablando por ahora de dos, ¿no? Implícitamente de la tercera, no la he mencionado, pero ahí está. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo Dios, manifestado en tres personas diferentes. Vuelvo a leerlo. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, de este es el que yo les hablaba, y él existía antes que yo. Y saben que era lo cierto, que Juan era 6 meses mayor, pero él lo reconoció y él dijo, él existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, esa gloria que se desvanece. La ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo, una gloria que no se desvanece. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Aquí tienen a su Dios, hermanos, Jesús. Les había dicho que íbamos a cerrar con la gloriosa promesa de que nosotros íbamos a disfrutar o a experimentar la gloria de Dios, no como Moisés, sino mucho mejor. Una gloria que jamás se va a desvanecer. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Porque llegará el día. Ahorita podemos ver a Dios de esta forma. Tú puedes ver a Dios al contemplar el carácter de Cristo. Tú puedes ver a Dios al contemplar las obras de Cristo. Tú puedes ver a Dios al contemplar la esencia de Cristo, y la tercera, que son las palabras de Cristo. Pero llegará el día
en que lo veremos cara a cara. Y ese día no va a ser aterrador, gracias a su sacrificio. Esa promesa está en 1 Juan 3, 2 al 3, y es quizás mi pasaje favorito de la Biblia. Dice así: mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios. ¿Gracias a quién? A Jesús, ¿cierto? Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero atención, todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Ahora sabemos que somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Esta es nuestra esperanza. Lo veremos con nuestros ojos y seremos transformados.